A continuación y en la siguiente diapositiva voy a pasar a comentarles, a hablarles de la vida y obra de Émile Durkheim, quien fue un importante sociólogo y filósofo francés. Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia. Rompió con la tradición familiar y abandonó la escuela rabínica para seguir una carrera laica. Estudió en la Escuela Normal Superior de París y se licenció en filosofía en el año 1882. Después de leer y estudiar a Augusto Comte y Herbert Spencer, se interesó por las ciencias sociales y se trasladó a Alemania para estudiar sociología. En el año 1887 volvió a Francia, donde realizó los primeros cursos de sociología del país en la Universidad de Burdeos. Luego fundó la primera revista francesa de ciencias sociales. En el año 1902 se trasladó a la ciudad de Sorbona, en París, donde ocupó la cátedra de pedagogía en el año 1906, donde permaneció el resto de su vida. Marginado por el ascenso del nacionalismo de derecha durante la Primera Guerra Mundial y abrumado por la muerte de su hijo en el frente en 1916, murió de un derrame cerebral el 15 de noviembre de 1917. Para Émile Durkheim, la sociología debía ser un método aplicable de distintas formas para comprender la evolución de la sociedad moderna. Durkheim defendió la teoría funcionalista de Spencer, de las partes diferenciadas, cada una con un fin, y la noción de que la sociedad es más que la suma de sus elementos individuales. El positivismo de Auguste Comte, para el cual solo la investigación científica proporciona auténtico conocimiento, contribuyó a configurar la metodología que, según Durkheim, revelaría el funcionamiento de la sociedad moderna. Más que en las motivaciones y las acciones de los individuos, Durkheim se interesó en la sociedad como un todo y en sus instituciones, en lo que la cohesiona y mantiene el orden social, y defendió que el estudio sociológico debía basarse en lo que llamó hechos sociales, como por ejemplo el matrimonio, el trabajo, etc. Realidades externas al individuo verificables empíricamente, es decir, basado en la práctica, experiencia y en la observación de los hechos. Según este autor, lo que diferencia a la sociedad moderna de las tradicionales es un cambio fundamental del modo de cohesión social. La industrialización hizo que surgiera una nueva forma de solidaridad. Para afianzar esta idea, expuso la teoría de los diferentes tipos de solidaridad social en su tesis doctoral. La división del trabajo social. Con ella establecía la diferencia en sociedades primitivas, como las de los cazadores-recolectores, donde todos los individuos debían realizar más o menos las mismas tareas y, aunque cada uno podía ser autosuficiente,
La sociedad se mantenía unida porque todos tienen objetivos y experiencias comunes y comparten creencias y valores. La similitud entre los individuos en estas sociedades genera lo que Durkheim llamó conciencia colectiva, que es la base de la solidaridad. Como podemos visualizar en los gráficos, para Emile Durkheim, la división del trabajo culmina con la industrialización, cuando la sociedad ha evolucionado hasta convertirse en un organismo complejo, en el que las personas asumen funciones especializadas, cada una de ellas esencial para el bienestar del conjunto. Este concepto de la sociedad estructurada como un organismo biológico compuesto por distintas partes con funciones especializadas se convirtió en una de las teorías sociológicas dominantes, el funcionalismo en la sociología, el cual deriva del positivismo de Comte y Herbert Spencer. Para este autor, la solidaridad se clasifica de dos formas: la solidaridad mecánica o por similitud, con más frecuencia y presencia en los países poco desarrollados o en las sociedades primitivas, como por ejemplo el agricultor. Depende del herrero para herrar sus caballos, y el herrero depende del agricultor para obtener alimentos. Esto se denomina solidaridad mecánica. En la sociedad tradicional es reemplazada por la solidaridad orgánica o por consenso, donde cada miembro posee una parte de los conocimientos generales y sus recursos, por lo que todos dependen de todos. Está basada no en la semejanza entre sus miembros, sino en sus diferencias complementarias. La rápida industrialización de la sociedad moderna conllevó la pérdida de conciencia colectiva y por ende la desmoralización de un individuo. A esta pérdida de normas y valores colectivos fue lo que Durkheim denominó anomia. Este es el concepto que define la incapacidad de la estructura social de proveer lo necesario para que cada individuo logre su desarrollo y sus metas en una comunidad. Al presentarse esta anomia en una sociedad, muchos individuos se sentían cada vez más desligados de la sociedad o simplemente no se sentían útiles en ella. Esto trae aparejado a que entren en una desesperación que lleva a cuestionarse su propia vida y en muchos casos recurrir al suicidio. De esta forma, este cienciólogo, a través de la búsqueda rigurosa de pruebas empíricas, como estudios de casos y estadísticas, en determinadas regiones y culturas diferentes, él más se basó en la cultura de los judíos y los gentiles, como él lo llamaba, determinó o diferenció 4 tipos diferentes de suicidios o de factores que conllevaban a la persona a quitarse la vida. Él sostenía que la causa de los suicidios estaba relacionada a la sociedad donde habitaba la persona y no tanto a las circunstancias psicológicas particulares de cada individuo que la llevaba a quitarse la vida. De esta manera surge el tipo egoísta que se da comúnmente en las personas excesivamente individualistas
características de las sociedades modernas o más avanzadas. Un ejemplo de este tipo de suicidios podría ser una persona, un alumno que va a su instituto y dispara indiscriminadamente a todas las personas del establecimiento para luego quitarse la vida. Esta conducta es el resultado de haber perdido la razón de vivir porque los vínculos sociales no son lo suficientemente fuertes para que el hombre salga de su individualismo. Luego, siguiendo en esta clasificación, aparece el suicidio altruista, en el que el hombre ve la razón de vivir fuera de la vida misma. Sucede por una excesiva integración del sujeto en la sociedad a la que pertenece, a tal punto que la personalidad individual no cuenta, pues se encuentra muy comprometido con el grupo social en el que interactúa. Esto es propio de las sociedades primitivas o en desarrollo, como ejemplo la cultura milenaria de los samuráis, donde los altos mandos, al perder una batalla, se quitaban la vida para mantener el honor, su honor y el honor del clan. En tercer lugar, aparece el suicidio anómico, que surge porque la actividad social se desorganiza, ya sea en lo político o en lo económico. Es característico de las sociedades en transición, donde la estructura social es débil, como así también sus lazos de convivencia. Ejemplo de esta condición, una persona que ha sufrido el embargo de su casa de forma injustificada o que ha perdido su empleo y entra en un declive económico, la cual no puede soportar y entra en desesperación cayendo en la anomia. Por último, está el tipo fatalista. Este afecta a aquellas personas que no aceptan las normas de su sociedad y se sienten reprimidas en sus sentimientos o sus pasiones y limitados en sus futuros. Claro ejemplo de esta condición se da en las sociedades esclavistas, donde el individuo no puede soportar la situación en la que vive y se quita la vida, ya sea por exceso de trabajo o por una prostitución forzada, etc. Más allá de esta esquemática clasificación, Durkheim reconoce que las causas suelen combinarse entre sí y que rara vez aparecen en forma pura. Una de las conclusiones a las que llega el autor es que en las sociedades y las comunidades que requieren más cohesión y solidaridad orgánica para sobrevivir, la tasa de los suicidios será menor justamente porque la responsabilidad hacia el grupo al que se pertenece es un freno de la voluntad del suicidio. Durkheim dedicó su vida a explicar el orden social desde un punto de vista que la sociedad estaba compuesta por distintas partes pero interrelacionadas entre sí. Esta teoría de funcionalismo fue una de las más importantes en la sociología e incidió en los pensamientos de futuros cienciólogos. Entre sus aportes principales se encuentran las siguientes publicaciones. De esta manera finaliza el video de presentación del grupo número 3, que trata la vida y obra de Émile Durkheim. Espero se hayan entendido los conceptos y haya quedado claro la importancia de los aportes de este prestigioso sociólogo, prócer de la criminología. Muchas gracias.